¿Sí? Sí, profe. Ahí ya se Se ve ve. en la pantalla. ¿Qué ven? Geometría y trigonometría y una chica linda, ¿verdad? No. 2G. No se ve No nada. No se ve. Esperen que, a ver qué está pasando. Yo veo que ya está compartiendo, por eso me parece raro. Estás Tu presentando pantalla de nomás, Meet, profe. Está presentando Ujú. tu pantalla en Meet. Presenta toda tu pantalla, profe. Ahí. Ahí. Ahí sí. Ahí Ahí sí sí. se ve. Ahí sí, Ahí sí, Ahora. profe. De 10. Ahí sí, profe. ahí, Ahí sí, Ahí. profe. Ahí está, ahí perfecto. sí se ve, profe. Gracias, mis amores en IBM. Bueno, geometría y trigonometría. Nuestro horario, por ahí si pueden poner sus micrófonos apagados, les voy a agradecer mucho. El horario normal, por decirlo, es a partir de las 13:15 hasta las 18 y tanto. Nosotros generalmente vamos a empezar a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está trabajando, está en la oficina y hace medio tiempo o mediodía y después para tener un poco de respiro y que pueda de alguna forma almorzar y ponerse como para aprender cosas. Entonces, solo por eso. Las dos, igualmente no íbamos a poder tener desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Imposible porque son demasiadas horas. No se puede hacer así. Bueno, entonces generalmente vamos a empezar a las 2. Así como les digo, ya eso queda para que tengan en cuenta a partir de ahora. Y entonces la presentación oficial, así como les dije, mi nombre es Oscar Ariel Torales de COU. Entonces tienen que conocer también el nombre de los profesores y sus grupos para que no entren en otros grupos porque geometría hay a la tarde y a la noche. Para nuestro grupo es el grupo 60. Entonces, ustedes cuando ven por ahí algún anuncio, algún foro y está, por ejemplo, dice grupo 70, entonces ese no es de ustedes, el de ustedes es 60. Entonces tienen que acordarse de esas cosas, porque a veces también cuando estamos muchos profesores en una misma materia, a veces cuando hacemos el anuncio nos olvidamos de filtrar a qué grupo le vamos a enviar el anuncio, por decirlo. Entonces por ese lado a veces se crean esos pequeños conflictos. Bueno, entonces para que me conozcan un poco, así como les dije, estoy estudiando también, también soy alumno, también estoy en este método de clase sincrónica virtual y también en asincrónicas. Nosotros generalmente no vamos a tener clase asincrónica. Clase asincrónica significa que yo grabo y les facilito la grabación. Yo voy a estar con ustedes sí o sí los viernes a la tarde. O sea, por ese lado no vamos a tener ese problema, por decirlo. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar, claro que si estoy bien de salud, por decirlo, por ahí si estoy enfermo, cosas así, entonces les aviso en el grupo o inclusive dentro del anuncio del Canvas. Ustedes ya, la mayoría están en ese grupo que yo les creé para que estemos en comunicación directa y para si hay algún tipo de dudas, comentarios o cuando estemos haciendo algún tipo de ejercicios y tienen problemas, entonces para que puedan avisarme y avisarnos entre todos. ¿Por qué? Porque a veces también ocurre que una misma duda es la duda de los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Si preguntamos en el grupo, entonces, y yo les respondo, o cualquier compañero de ustedes les responde, entonces ya estamos todos en sintonía, por decirlo. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que mensajean en privado y mensajean en privado y 2 y 3 y 4 y me preguntan lo mismo. Entonces, para matar al pajarito de un solo tiro, como se dice, entonces ya vamos a estar en el grupo todos juntos. Y cualquier cosa a las órdenes, así como les dije. Voy a estar con ustedes 24 horas y 7 días de la semana sin problemas. Obviamente tenemos que estar atentos con las cosas que suceden y no liarse, porque es complicado a veces cuando estamos empezando, no entendemos bien y entonces nos liamos con cosas. Tienen que saber en dónde entrar, tienen que curiosear en el sistema también. El sistema es nuevo para ustedes, por eso capaz no encontraban esa parte que les decía que íbamos a empezar a las 2 y preguntaban a qué hora íbamos a empezar y ya estaba todo ahí.
Entonces, curioseen. En anuncios está la parte principal que se les va a dar la bienvenida, les va a recordar, les voy a recordar, por ejemplo, que estamos en semanas de exámenes, en semanas libres y cosas así. Y en el foro de discusión, van a encontrar siempre el link para la clase. O sea, entren directamente en foro de discusión o entren en los dos, pero el enlace, esto para estar juntos, va a estar siempre en foros de discusión. Ahí tienen que buscar siempre. Bueno, entonces, ahí les dije que soy alumno también, estoy estudiando, estoy los viernes a la noche, sábado todo el día en mi curso en la Facultad de Filosofía. Hice una maestría en Portugal, viví unos cuantos añitos ahí, en algunas clases les voy a hablar, por ejemplo, en portugués y así vamos conociendo otro idioma. Estoy terminando una maestría también acá en la UNA en proyectos. Ya soy especialista en proyectos de inversión, en la UNA también. Soy licenciado en matemáticas y también en estadísticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNA. Enseño también portugués, ya les dije. Estuve en la Facultad de Letras en Portugal dando clases de portugués y ahora estoy enseñando portugués también en otras universidades. Soy analista de datos, ese es mi trabajo actual, por lo que les decía que vine volando porque tengo oficina a la mañana, a veces a la tarde también, pero ya con permiso estoy con ustedes ahora. Y también hago tutoría de tesis de grado y de tesis de maestría en otras universidades y en la Facultad de Ciencias Administrativas estoy en la Americana. En la Americana tenemos varias facultades. Yo estoy también en la parte de empresariales y ahí yo hago tutoría de tesis. Con ustedes no, porque ustedes tienen una carrera específica que es ingeniería industrial. Entonces, quien les ayuda para temas de tesis tiene que ser un ingeniero del área de ustedes. Bueno, entonces eso es para que sepan un poco de mí. Ya les dije que soy de Carapeguá, o sea, ya nací allá, me crié allá, estudié hasta terminar el colegio y después ya vine a estudiar en el campus en San Lorenzo. Después, a partir de ahí, entonces ya empecé a dedicarme también a temas de oficina, o sea, estuve mucho tiempo en una empresa que se llama Ibope, que hace la parte de medición de rating de televisión, hábitos de lectura. Estuve mucho tiempo en la dirección de estadísticas, encuestas y censos. Estuve en el Ministerio de Educación también haciendo consultorías con el Banco Interamericano. Y ahora, en este momento, estoy en la FECOPROD, que es la Federación de Cooperativas de Producción. Este lo que hace es nuclear a cooperativas grandes. Esas cooperativas que nosotros conocemos, por ejemplo, como Shorty, Neuland, el que hace Lactolanda, Neuland, ya les dije, Sommerfeld, Friesland, cooperativas grandes, esas cooperativas alemanas nuclea una federación y en esa federación yo hago toda su parte de estadísticas y toda su parte de análisis financieros y económicos. Bueno, eso es para que conozcan. Y así como les dije, soy de Luque, o sea, estoy viviendo temporalmente en Luque hasta que me vaya otra vez a Asunción. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en algo que quieran preguntarme sobre mí, que va a ser la única oportunidad que van a tener en sus vidas. Después ya no les voy a hablar de mí, obviamente. Si quieren consultar, entonces estoy ahí para escucharles. Bueno, seguramente va a ir apareciendo en el momento de... Bueno, ahora sí les toca a ustedes, a ver si quieren mostrarse y decirme un poco quiénes son, qué hacen, de dónde vienen. A ver, alguien que tenga la galla, la valentía, el coraje. Nahuel, ahí está Nahuel en pleno movimiento, que no te tomen Pero ahí. no, pues manejando no, pues capo. ¿Qué pasó? Pero Nahuel, manejando no. pero te veo en movimiento. ¿O qué es eso? Ahí está Karen. Karen está en una línea. A ver. Ahí dice Oscar Ariel. Ya, está con mi nombre su. Ahí está. Ahí está Mauro Fariña.
A ver, muéstrense algo, por lo menos sus caritas quiero ver cómo son. Churro. A ver. A ver sus caritas de ángeles. Mira, ahí veo mi nombre, eso es lo que me parece raro. Ahí le veo a Andrea. Hola Andrea. Conózcanse por ahí, no sé, ya se hacen de amistades, así. Mira, ahí está Mayra. Hola Katherine. Muéstrense, no tengan vergüenza. Ahí está Alan. A ver, ¿quién más? Ceci. Hola Ceci, ¿cómo estás? Raúl Ayala. Ahí está Martín Peláez. Martín está en su casa, en su pieza, en su morada, en su lugar favorito en el mundo. Ese me parece tan raro porque aparece mi nombre ahí, de esa chica que está en movimiento. ¿Quién será? Oscar Ariel dice en su link. Ahí le veo a Oscar Jiménez, ya me dijo que está en San Lorenzo. Tenés que candidatarte, Oscar, de algún concejal o lo que sea para ponernos bien ese San Lorenzo tan sufrido. Ahí está Jazmín, Katherine, ya le vi. ¿Quién más? ¿Quién más está por allí? Ahí está Pedro Argañaras. Hola Pedro, ¿cómo estás? No es tan bueno que estén en la pieza cerca de la cama cuando estamos dando clases, porque por ahí quieren acostarse, porque la tarde es un momento muy crítico. ¿Vieron ese piracutú que le dicen ese las 2, las 3 de la tarde? Así. Y. A ustedes no les pasa esas cosas, ¿verdad? Solo a mí me pasa. Y le veo a Fariña, Mauro Yamil. Mauro está en su jardín, parece. Ahí está Janet Joubert. Mauro, ¿qué estás tomando ahí debajo del cocoterito ese tan lindo? Ahí está Martín Lescano. Hola Martín, ¿cómo estás? Monse. Hola Monse. Hola Karen. En el día del ¿Qué tal, examen, no profe? sé. Bien, bien. En el día del examen tienen que prender sus cámaras. Eso ya seguramente algún profesor, alguna profesora con quienes ya empezaron les habrán dicho que es norma o es reglamento de la dirección que tienen que tener prendidas sus cámaras. Entonces, por ahí si no tienen por el momento, tienen que ir viendo cómo obtener, por decirlo. Bueno, un gusto verles chicos y chicas, un placer estar con ustedes. Los viernes vamos a liquidar la semana con geometría. A veces cuando escuchamos así, uy, no me gusta geo, no me gusta trigonometría, no me gusta álgebra, no me gusta física, no me gusta, nada me gusta había sido. Pero, entonces ahí está Manu Jiménez. Hola Manu Jiménez. ¿Dónde estás, Manu? ¿Qué tal, profe? Bien. En casa. Y sí, veo que está en tu casa. ¿De qué ciudad? ¿De Asunción? ¿De Asunción? Ah, bueno, qué gusto. Bienvenido. O sea, una vez era re chistoso, les voy a contar una anécdota. El semestre pasado estábamos así en días de exámenes y estaban todos con sus cámaras. Y después ya terminaron una chica y un chico ya terminaron su examen y estaban ahí. Después ya iban saliendo todos así. Y ellos estaban mirando así. Había un flechazo y yo no me di cuenta. Y con la cámara así se hicieron de novios, inclusive después me enteré, gracias a las cámaras prendidas. Es un nuevo modo de hacer relaciones por lo visto. Bienvenido a Tinder. ¿Cómo? Una especie Escuché de algo. Tinder, Universidad Tinder. Americana. Ese hay que escribir en algún lado alguna. Ahí está Marcelo, parece que está La ya por cámara Cupido. ¿Qué tal, cámara. profe? ¿Cómo Yo tengo que ser el padrino si ocurre algo. Hola Marcelo, ¿dónde estás vos? Mami, ¿dónde pasé algo? Acabo de salir de mi trabajo, profe. Por eso no. Ah, ya, perfecto. Eso es lo que les decía, que por eso vamos a empezar un poquitito más tarde por cuestiones de gente que sale de su trabajo un poco tarde. Un gusto, Marcelo. Igualmente, Bueno, profe. dale. ¿Quién más quiere mostrarse? Ya no. Estamos.
Ahí le veo, casi habló y se fue. Estamos más de 60, muy buen número. Ustedes están 101 están. Ahí está Isabel Mencia. Isabel, levántate ya Hola, profe. de esa cama, por favor. No Ya sé. te me levantas de ahí, porque ya veo que te vas a quedar ahí dormida. No, tranqui, profe. Bueno, ahí veo. Mira, ¿quién es esta niñita? Hola, bebecita. Saludale, entonces. Hola, hola, mi amor, hermosa, por Dios. Ese cachetito te como todo. Bueno. Empezando. Ahora sí, ya pueden dejar de mostrarse. Ya no les quiero ver. Bueno, vamos a empezar ahora entonces con lo que tenemos para hoy. Ya, muchas gracias a quienes eh, se mostraron. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. No, No, profe. profe. Te estamos viendo a vos, profe. Bueno, perfecto. Na, 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 na. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya entonces, algunos se mostraron, otros hablaron un poco. Muchas gracias por estar ahí, gracias por responderme y mostrarse también para los demás. Ustedes no se conocen, obviamente porque no están en clases, tienen que hacer de vez en cuando esto de mostrarse para que se conozcan cómo son por lo menos. Y a partir de ahí, o porque van a estar mucho tiempo ustedes en grupo. O sea, ¿qué significa eso? Que unos 4 o 5 años van a estar y lo que estamos esperando es que a partir del próximo semestre ya más o menos empecemos a irnos también, así como se está diciendo, en burbujas. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra materia y vamos a ir mirando todo lo que implica también evaluaciones, fechas y demás, así que no se apuren. ¿Por qué es importante e interesante esta materia geometría para la carrera de ustedes? Y porque cualquier ingeniero que tenga que ver con cualquier área o cualquier rama de las ingenierías usa muchísimos cálculos que tienen que ver con cálculos numéricos. Y estos cálculos numéricos tienen que ver obviamente con todo el espacio que nos rodea. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vivimos y ahí es donde nosotros tratamos de encontrar algún tipo de solución para algo que se nos presenta en la vida real. Acá en nuestro espacio tridimensional es en donde nosotros de alguna forma necesitamos entonces encontrar una solución para algo que nos aqueja. Entonces, por eso es que es importante e interesante saber cosas de geometría, porque, no sé, vamos a suponer, ya están ustedes en una empresa, ya están en una industria y por ejemplo les dice, bueno, ¿cuántos litros o cuántos gramos o cuántos kilogramos o cuántas toneladas vamos a producir? Y vamos a producir tanto, vamos a necesitar tanto de materia prima. Entonces yo tengo que saber si tengo el contenedor que va a soportar toda ese movimiento de materias primas, por decirlo. Y entonces tengo que saber lo que implica en este momento volumen. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Y de acuerdo a cómo es el cuerpo geométrico, o sea, si es, por ejemplo, un cilindro, si es, por ejemplo, no sé, una esfera, si generalmente no encontramos que sean así cuerpos geométricos regulares, en el sentido de que sea totalmente cilíndrica, o sea, por ejemplo, totalmente así esférica. Generalmente vienen como mezcla de todas las figuras. Entonces yo necesito saber cuánto va a poder contener esa figura y tengo que saber, obviamente, sus dimensiones. O, por ejemplo, yo estoy tratando o estoy buscando una nueva maquinaria que tengo que mandar instalar en la empresa, en este caso en la industria en donde estamos trabajando, y tengo que saber si hay espacio suficiente para esa máquina. Y si no hay espacio suficiente, entonces tenemos que ampliar nuestro local, por decirlo de esa forma, nuestro local físico. Y después todo lo que implica de alguna forma las materias que ustedes van a tener también van a usar geometría y van a usar con mayor grado trigonometría.
¿Por qué? Porque la trigonometría viene a ser una rama, así que se vuelve esencial para cualquier carrera técnica, científica en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a necesitar sí o sí entonces saber cosas que tienen que ver con figuras. En este momento, nosotros vamos a estudiar geometría plana y geometría del espacio, y que le llamamos geometría euclidiana. ¿Qué significa una geometría euclidiana? Son figuras que van a ser figuras regulares y van a ser figuras que nosotros tenemos en forma concreta, en forma de tangible, por decirlo. O sea, yo voy a poder mirar, voy a poder tocar, voy a poder realizar lo que quiera de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo tengo presente. Porque también está otra geometría que se llama una geometría no euclidiana. Y esa geometría es más abstractiva. ¿Qué significa eso? Que es más así mental, por decirlo de alguna forma. Y eso obviamente a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que sea práctica la materia que estamos desarrollando. ¿Qué implica eso? Que no nos sumemos o no estemos todo el tiempo realizando cálculos así que hacemos todo mecánico, por decirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que sabemos hacer. Podemos hacer todo mecánico. Pero en verdad, en este momento de nuestras vidas, nosotros ya necesitamos algo más lógico, por decirlo. O sea, que yo pueda cambiar, que yo pueda de alguna forma hacer variar las cosas que tenemos por ahí. Y para eso necesitamos las herramientas básicas que nos permitan de alguna forma extender nuestra visión un poco más allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos nosotros, una visión muy limitada, una visión muy precaria, por decirlo. Entonces, que abramos un poco nuestra mente es lo que necesitamos en este momento. Por eso es que también ustedes tienen álgebra. Y van a decir, pero ¿por qué álgebra? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo? No es cierto. Todo lo que nosotros somos en un momento determinado y lo que vamos a hacer cuando terminemos va a ser la suma de todas las cositas que ustedes le encontraron, nada de significancia, por decirlo, en ese momento, pero que nos ayudan a lo largo del tiempo que estamos haciendo esto de estudiar, que nos ayudan después a poder adaptarnos, poder asimilar y poder de alguna forma nosotros pensar más rápido que aquella persona que no tuvo la oportunidad de estar en una clase y que reciba instrucciones técnicas, no lo va a poder hacer. O si lo hace, le va a llevar mucho más tiempo. Para nosotros va a ser mucho más rápido, por decirlo, encontrar algo, alguna solución para eso que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan también, no iban a estar estudiando esto porque iban a decir, todo ya está, todo ya como que se resolvió por ahí. Y no es cierto. Todo el tiempo van apareciendo nuevas cosas, nuevos retos, todo el tiempo está apareciendo nuevas formas de ver las cosas. Por ahí nosotros, cuando estábamos estudiando alguna vez, éramos de una escuela mucho más tradicionalista, mucho más estática de alguna forma. Entonces, así nos hicieron alguna vez. Ustedes no. Ustedes ahora ya tienen que sacarle el jugo a las cosas y, así como les dije en algún momento dado, que sea práctico, que no sea ya hacer cálculos ahí y matarnos haciendo cálculos. Es entender cómo se hace un cálculo y a partir de ahí entonces ya vamos buscando más cosas y que sean más desafiantes de alguna forma. Eso es lo que tienen que también hacer y saber ustedes. En este momento estamos más de 100, así como les dije, en esta materia. Yo estaba chequeando esta mañana la base y he visto que muchísima gente todavía no se conectó desde el primer día, o sea, nunca se conectó. Entonces, que por ahí está diciendo, bueno, como es primer día de clase, no va a haber nada, entonces como que está todavía de vacaciones. Eso ya tienen que desterrar ustedes a partir del momento que decidieron estar en esta carrera. ¿Por qué? Porque esta carrera es muy desafiante. ¿Qué implica eso? Que van a aparecer cosas muy, muy buenas en el sentido de que ustedes no conocían y que obviamente esa es la misión de ustedes, el de querer conocer y a alguien les tienen que mostrar. Eso es lo que ustedes están queriendo. Y también tienen que saber algo de que desde el primer momento a mí me tiene que gustar esto. No voy a hacer porque, no sé, me dijeron o porque me mandaron de casa o porque, no sé, me obligaron, por decirlo. Tienen que estar ustedes conscientes y libres de elegir esta carrera y de saber también que no es así que va a ser imposible, pero
obviamente tiene unos retos que son medio complicaditos ahí por la mitad o ya terminando es nada. En donde se complica un poco es por la mitad. Y que tienen que perseverar, tienen que ustedes decir, sí puedo, porque si en la mente de ustedes está la idea de que no van a poder, entonces no van a poder. Entonces, esto es mental, no es otra cosa. Tienen que saber eso. Y así como les dije, ustedes ya tomaron este compromiso con ustedes mismos, entonces tienen que portarse bien. Portarse bien significa el de leer un poco, el de escribir un poco, el de estar curioseando todo el tiempo. Ustedes tienen la facilidad en este momento de poder, desde sus camas, desde el baño, desde cualquier lugar de sus casas, ustedes pueden encontrar informaciones almacenadas en algún lugar digital, por decirlo. En nuestra época, miren que yo no soy tan viejo, yo terminé la universidad en el 2005 y en el 2005 nosotros nos peleábamos por los libros de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque en ese momento no había internet. Y si había internet, no teníamos todavía la facilidad de acceder a alguna información o algún libro como es en este momento. Entonces, eso es lo que tienen que saber, de estar todo el tiempo curioseando y no estén en sus abriles en el sentido de, dicen, por ejemplo, no tengo nada, ya hice todo. No, no es cierto, tienen que leer un poco más de lo que tienen en la plataforma, de lo que les da el profesor. Ustedes van a tener una bibliografía. En lo posible, miren esos libros en forma digital, no hace falta que compren ni que vayan a algún lado para obtener ese libro porque pueden encontrar ahí con ustedes. Entonces, tienen que saber es, el compromiso es con ustedes mismos. No va a ser conmigo ni va a ser con la universidad, va a ser con ustedes mismos. Nosotros les vamos a ayudar en el sentido de proveerles de conocimientos que de alguna forma les va a servir para más adelante. Y ahora es en donde ustedes tienen que absorber las cosas como tiene que ser. ¿Por qué? Porque las cosas básicas que vamos a ver son las que después nos van a ayudar y nos van a permitir o nos van a salvar de las situaciones que se nos van a presentar en otras o sea, en otras materias y en otros semestres, por decirlo. Entonces, acuérdense y nunca más digan, no me gusta, porque no es cierto. Todo el día yo manejo, no tengo una taza en mi mano, tengo un plato de comida en mi casa, tengo la mesa de mi casa, tengo todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor tiene que ver con geometría. Entonces no pueden decir no me gusta geometría. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo geométrico. Entonces, ¿cómo voy a decir no me gusta? Porque ¿qué va a pasar? Si no te gusta entonces lo que tenés en tu entorno, entonces como que no formas parte de este mundo. Y eso no es cierto, porque no tenemos la posibilidad de elegir un mundo en paralelo y vivir en otro mundo que sea más ideal, por decirlo. Entonces, acuérdense y sáquense de la cabeza de que por ejemplo, no les gusta algo. Les tiene que gustar. Y la materia es muy buena. A mí me gusta mucho y a ustedes también les va a gustar mucho. Bueno, entonces estudiamos en aritmética cálculos numéricos. Ya saben eso. Hacen su regla de 3, hacen su regla de interés, hacen sus cuestiones que tienen que ver con cálculos numéricos. Pero, ¿qué pasa? Y a través de fórmulas nos dicen. Sin embargo, el objetivo de la misma es el de ejecutar operaciones necesarias para aplicarlos. En el álgebra se generalizan las cuestiones de aritmética. Ahí, por ejemplo, yo no digo largo es igual a 5 metros y ancho es igual a 3 metros. Ahí yo directamente digo largo por ancho. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy generalizando. Eso implica que largo y ancho puede ser cualquier dimensión. Entonces, a eso se refiere cuando me dice que se generalizan las cosas. Y ahí utilizamos, obviamente, variables, o sea, X, Y, Z o lo que sea. Entonces, esos usamos para indicar en forma generalista cuestiones que nosotros encontramos en nuestro entorno y que de alguna forma, de la forma, valga la redundancia, como encuentran, entonces van cambiando sus valores numéricos también. Y también utilizan algunas reglas y algunos teoremas. En la geometría, ahí escucho un micrófono abierto. La geometría es una rama de la matemática que difiere de las anteriores. A ver quién está con su micrófono. ¿O me quieren decir algo? ¿Saben por qué? Porque acopla el sonido. Por eso es que, sí,
Por eso estoy pidiéndoles, porque yo me escucho. Y para ustedes va a ser peor porque van a escuchar mucho más fuerte. Si hay consultas, preguntan directamente. No hace falta que pidan permiso, directamente hablan. ¿Por qué? Porque si abren es porque quieren hablar. Entonces, hagan así sin problemas. Bueno, entonces nos decía acá que las formas y figuras, ¿dónde está? Difiere de las anteriores y aunque hace uso frecuente de cálculos numéricos, ecuaciones y también fórmulas, ¿por qué? Porque nosotros vamos a usar, por ejemplo, ¿a qué es igual el área de un triángulo equilátero? Entonces van a decir, área es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, ¿qué viene a ser eso? Y obviamente viene a ser una fórmula. Es una fórmula del tipo algebraico. ¿Por qué? Porque me presenta esa fórmula y nos está diciendo que sin importar la medida que tenga un triángulo equilátero, que esa fórmula le va a servir para todos los casos. Tiene por objetivo principal el estudio de las formas o figuras, que la aritmética y el álgebra no dan más que ideas generales. Etimológicamente significa medición de la Tierra. La palabra geometría, que vamos a ver enseguida, etimológicamente es geo, es tierra, y metría es medición o metro. Entonces, medición de la Tierra en términos de etimología. Entonces, a eso se refiere geometría. Es todo lo que nosotros encontramos y podemos de alguna forma medir. Si encontramos que es muy complicado porque es una figura muy irregular, geometría nos salva descomponiendo esas figuras en varias partes, por decirlo, y dándole una forma triangular. El triángulo en geometría básica es la solución para todo lo que encontramos a nuestro alrededor. Aunque no lo crean, hasta la esfera, que en este caso es como una pelota, eso podemos nosotros también descomponer en varios triángulos y a partir de ahí entonces encontrar algo que estamos queriendo de alguna forma. El mundo de la geometría se desarrolla hace montones de años atrás, inclusive antes de Cristo, y por eso era que les dije también al principio que lo que nosotros vamos a estudiar se llama geometría euclidiana y viene de Euclides. Euclides era el apellido y el nombre, porque anteriormente no tenían ellos nombres ni apellidos, sino directamente un solo nombre. Entonces era el que de alguna forma fue el primero que dispuso en forma escrita todos los enunciados o todas las cosas que nosotros obviamente ya no analizamos cuando estamos usando o cuando estamos en ese mundo geométrico, por decirlo. Entonces, él fue el primero que enunció en forma, digamos, formal a la geometría como tal. Y ahí, por ejemplo, dicen cosas así como, por ejemplo, ¿qué es un punto? El punto es lo que deja como huella un lápiz, que no tiene dimensión, o sea, no tiene ni largo ni ancho, nada. ¿Qué es una recta? Una recta es una sucesión de infinitos puntos. Por ejemplo, dice, por un punto pasan infinitas rectas. Entonces, esas cosas vienen de geometría normal. Ahora que me acuerdo, y para que tengan en cuenta, chicos y chicas, cuando terminemos nuestra clase, ustedes tienen una prueba diagnóstica que van a hacer y que va a estar disponible desde las 4:30 hasta las 6 menos cuarto. Son cosas que van a poner verdadero o falso nada más, o sea, no van a desarrollar nada. Les va a preguntar, por ejemplo, cosas así como les estoy diciendo, algunos enunciados básicos que de alguna forma ya tendríamos que haber estudiado en el colegio. Entonces, van a tener desde las 4:30 hasta las 5 menos cuarto y después de las 6 van a poder ver sus resultados para ver cuánto hicieron. Y a partir de ahí, entonces también nosotros, los profesores, vemos en dónde reforzarles. No se copien o no googleen o no hagan cosas que de alguna forma implique, no sé, buscar en internet o buscar en algún libro que tenemos. Hagan como están ahora mismos ustedes. ¿Por qué? Porque, así como les dije, es para ayudarles a reforzar aquellas teorías o aquellos principios que ustedes no están pudiendo en este momento acordarse o no sabían lo que puede ser también. Entonces, hagan con con el mayor respeto para ustedes mismos y para nosotros también. Ese va a ser una ayuda, no va a ser algo que
les perjudique en el sentido de que les pueda restar puntos. No es esa la cuestión. Es para saber en qué condiciones se encuentran. Entonces ya saben, a partir de las 4:30 hasta las 6 menos cuarto, hasta las 17:45 va a estar disponible. De 16 a 17:45. Van a tener 75 minutos para resolver. O sea, no para resolver, para poner falso o verdadero. Bueno, entonces, algo ya les dije de lo que estaba ahí. Por un punto pasan, o sea, que es una recta es una sucesión infinita de puntos. Por ejemplo, yo les digo, 2 puntos que determinan, y 2 puntos determinan una sola recta. O por ejemplo, les digo, por una recta pasan infinitos planos. Entonces, eso también. Y que creo que tengo acá, así que les va a ayudar luego porque tenemos en nuestra presentación también. Bueno, la trigonometría, en cambio, hace mediciones utilizando lo que nosotros conocemos como funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que son las principales. Después tenemos las cofunciones, que son cotangente, secante y cosecante. Entonces, seno y coseno, las dos juntas, las dos funciones juntas son las que de alguna forma ya nos dan la solución a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tangente es nada más que hacer una proporción entre seno y coseno. O sea, nosotros decimos seno sobre coseno y ese es igual a tangente. Cotangente, ¿a qué es igual? Es igual a coseno sobre seno. ¿A qué es igual, por ejemplo, secante? Y secante es igual a 1 sobre coseno. Y cosecante, ¿a qué es igual? A 1 sobre seno. Entonces se dan cuenta que las funciones principales son seno y coseno. A ustedes les va a perseguir seno y coseno en toda la carrera. ¿Por qué? Porque van a aparecer cálculos, ahora cuando estén ya en cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales y demás, donde yo también enseño a veces en los semestres, van a encontrar mucho y van a usar mucho trigonometría. Y en donde no van a poder deshacerse de trigonometría va a ser en física. En física van a tener que utilizar muchísimo. De hecho, si no empezaron ya esta semana física, la otra semana ya obviamente se van a encontrar con seno y coseno. Van a empezar con vectores y después van a utilizar seno y coseno para las cosas que tienen que ver con fuerzas, trabajo y compañía. Yo suelo estar también en física, ahora no voy a tener física. Ustedes cuándo empezaron? El miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles. ¿Y qué tuvieron ya de materias? Comunicación creo que tuvieron ayer. No. No. Física y Álgebra. Entonces, yo acabo de comenzar. ¿Cómo? El miércoles tuvimos física ¿Mm? y ayer tuvimos álgebra. Ah, álgebra. Álgebra con Edith. ¿Y física con quién? No sé. Luis Ariel. Luis Larriel. Ah, Luis Larriel. Ah, ya. Saludos a Laura cuando le entren otra vez con él. Una pregunta, ¿cómo se hace para recuperar las clases anteriores? Porque yo acabo de comenzar hoy. No te va a afectar porque en términos de asistencia tenés por lo menos hasta 3 veces puede faltar. Ah, Entonces, pero así como para recuperar las clases, porque viste que eso también se suma a los exámenes. sí, el tema es que la asistencia de ustedes es cuando se conectan. Nosotros no No vamos a vimos nada llamar. luego. Entonces, la conexión que ustedes hacen en el día de la clase es la asistencia de ustedes. Entonces, Ujú. por ahí sí quieren recuperar contenidos que se les pasó esta semana, por decirlo, entonces tendrían que mirar la grabación. Yo les voy a subir la grabación cuando terminemos las clases. Entonces, si por ahí entraron temprano y después salieron antes o entraron después y no pudieron estar desde la primera hora, entonces conmigo sí va a ser de esa forma. Van a poder recuperar mirando los videos, las grabaciones de las clases. Dale, Cada, cada profesor tiene su criterio y su forma de trabajo. O sea, no podría decirles qué harían en ese caso. Tendrían que preguntarle a él o a ella. Pero así conmigo va a ser de esa forma, así como les estoy diciendo. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. La trigonometría, entonces, así como les decía, es muy importante. Obviamente nosotros en
en nuestro mundo diario, en el día a día, no hacemos tanto de mediciones o no tomo una regla o una calculadora y hago seno coseno. Pero también uso, por ejemplo, cuando yo sé que a la mañana temprano entra el sol, por ejemplo. Entonces, ese rayo del sol que alumbra, no sé, la pieza o la sala, lo que sea, a veces yo podría juguetearle un poco y sacarle algo que tiene que ver con trigonometría. Pero en ese sentido no es tan importante. ¿Por qué? Porque no hacemos eso. Ahora bien, si estamos haciendo alguna investigación y estamos ya, por ejemplo, preparando nuestra tesis o estamos, por ejemplo, realizando algún experimento, entonces ahí sí vamos a tener que usar a trigonometría. Y si hacemos campo en el sentido de salir a hacer cosas, mediciones afuera y entender por qué, por ejemplo, se da el teorema de Tales o por qué, por ejemplo, se da el tema de triángulos oblicuángulos, esas cosas podemos hacer con un experimento rápido en campo, afuera. En este caso, obviamente, como no estamos en forma presencial, no vamos a poder hacer eso. Pero es muy importante. Todo lo que nosotros tenemos hasta ahora como cosas muy, muy prácticas para nosotros, se hizo alguna vez gracias a la trigonometría. Ese internet, esta internet que a nosotros nos facilita ahora estar de esta forma, obviamente alguien tuvo que haber hecho muchos cálculos para ver, o muchos algoritmos para ver cómo podíamos tener esta facilidad y tuvo que haber utilizado trigonometría. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un satélite que nos ayuda a distribuir las señales, por ejemplo, ese satélite que está allá orbitando la Tierra, por decirlo, se tuvo que haber hecho con temas de trigonometría. En Netflix hay muchas películas que tienen que ver con matemáticas y en donde van a ver el mundo de la trigonometría. Fíjense ahora, si tienen Netflix, pongan, por ejemplo, en la parte de búsqueda, ponen, por ejemplo, matemáticas o ponen, por ejemplo, geometría y les trae directamente la lista. No es una lista así muy grande, pero hay cosas interesantes. Hay un documental británico demasiado bueno que habla sobre todo lo que es mundo matemático. Se llama El Código. Por ahí sí, no están sabiendo que van a ver y cosas así, vean eso. Son solamente 3 episodios o 3 capítulos en donde nos muestran cómo nuestro mundo está hecho con números. Y que alguna vez ya lo dijo también alguien. Hay un libro, un librajo así, demasiado lindo que mucho quiero, pero no, cuesta así como 680.000 por ahí. Tengo el dinero, pero para comprar por 680.000 como que ya pensás 2 veces. Que es de Stephen Hawking, que escribió también de que los números no son de Dios, dice, algo así. Entonces ahí nos presenta todo lo que alguna vez ocurrió con los números. Los números reglan nuestra existencia, pero lo que pasó con los números fue que tuvimos un largo receso de no poder realizar cuestiones más descubrimientos. ¿Por qué? Porque sabrán esta época del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica vino y todo lo que alguien decía, y si no estaba en la Biblia, no era cierto para ellos en ese momento, entonces directamente le hacía callar, por decirlo. Entonces pasamos como 400, 500 años de esa forma en el oscurantismo, que de alguna forma se le dice así. Después vino la época ilustrativa que le dicen y empiezan a desarrollarse muchas cuestiones que tienen que ver con experimentos. Bueno, entonces seguimos acá. Su uso es muy extendido en la rama de la ingeniería, por lo que su importancia en este curso es trascendental. Tienen que saber hacer, porque me van a hacer pasar vergüenza cuando la Riel les pregunte, ¿y a qué es igual seno? Y ustedes le dicen, no sé, va a ser muy feo. En verdad, se desarrolla nomás medio raro. ¿Por qué? Porque trigonometría desarrollamos en la última parte, ustedes ya van a estar usando en la primera parte en física. O por ahí nos ponemos de acuerdo y damos primero trigonometría. Vamos a discutir eso en el grupo después. Bueno. Acá está el contenido de nuestra materia. Cuando se les presenta una nueva materia, lo primero que ustedes tienen que exigir, obligar al profesor es que les diga qué van a estudiar. ¿Por qué? Porque así también ustedes van chequeando de que las cosas que están propuestas
en el programa se va siguiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa, no es que yo vengo acá un día y se me antoja y voy a darles tal cosa. No, yo tengo que seguir un programa. Y ustedes también están pagando mucha plata. Entonces, ese pago que están haciendo les da el derecho de que ustedes puedan exigir. Y si alguien está jodiendo en el sentido de decir cualquier cosa, entonces tienen que pararle también. Por ahí si ustedes escuchan que yo les estoy diciendo tontería, entonces tienen que decir, profe, no me gusta lo que está haciendo porque no es para eso que nosotros venimos acá. Entonces, tienen que, ustedes tienen derechos como también tienen obligaciones. ¿Por qué? Porque si yo les digo, por ejemplo, hay una tarea que tenemos que hacer y presentar en tal fecha, tal hora, entonces esa es una obligación que ustedes también tomaron desde el momento que decidieron estar en esta carrera, por decirlo. No pueden decir, no, yo no quiero hacer. Ya no estamos en esas, en eso. Y ya no estamos así también para que nosotros les estemos diciendo todo el tiempo, tienen que hacer y cosas así. El plagueo ya no funciona. Bueno, la primera parte es nuestra geometría plana. Nosotros tenemos 3 parciales. En la primera parcial vamos a liquidar todo lo que es geometría plana. En geometría plana vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con ángulos, todo lo que tiene que ver con teoremas de Tales, todo lo que tiene que ver con figuras geométricas, triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc. Con sus perímetros, áreas y demás. Y eso entonces hacemos para la primera parcial. Para la segunda parcial, todo lo que tenga que ver con geometría del espacio. Y ahí entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos, por ejemplo, cono, cilindro, cubo, pirámide, esfera, todas las figuras que obviamente nosotros en nuestro mundo tridimensional encontramos y que con los cuales todo el día estamos de alguna forma peleando también, porque si no tenemos mucho espacio, entonces nos damos la vuelta y nos tropezamos con lo que encontramos. Todo eso entonces es geometría del espacio. Sería para nuestra segunda parcial. Nuestra tercera parcial, trigonometría en su conjunto. Ahí vamos a estudiar funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, identidades trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos, resolución de triángulos oblicuángulos. Oblicuángulo significa cuando tiene un ángulo mayor a 90 y menor a 180. Eso es un triángulo oblicuángulo. Eso vamos a ver entonces en la tercera. Por A o B motivo, si no pudieron llegar a... eso también es importante, no sé si se les explicó. Si ustedes tienen en las parciales, no salen puntos, salen porcentajes. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, no sé, por decirlo, 70%, 80%, así. Y en los 3 va a ser así. Si ustedes tienen 91% en la primera, 91% en la segunda y 91% para arriba en la tercera, entonces exoneran. Eso significa que no van a examen final. Si, por ejemplo, hicieron, vamos a suponer, acá hicieron 80, acá 94 y acá 95, eso no les hace exonerar. Tienen que hacer en las 3 parciales más de 91 para que puedan exonerar, tomar vacaciones y ya no van a examen final. Si no pasa eso porque no pudieron llegar a los 91, entonces tienen que irse a examen final. Y en el examen final sí entran todas las unidades. Y en el examen extraordinario también entran todas las parciales, todas las unidades. Eso no van a Y, poder profe, salvarse. Sí. una pregunta. Y entonces, cuando se exonera, ¿con qué nota se queda? Y vos tenés 5. ¿Por qué? Porque más de 91 vas a tener como promedio. Entonces directo ya sacas 5. Ah, ya. Eso no me era, profe. Gracias. Sí. Podés también sacar todavía 5. No es que porque no exoneraste no vas a poder sacar 5. Vamos a suponer que acá hiciste 80, acá hiciste 90 y acá hiciste 80. Entonces, en tu examen final tenés que hacer más de 90 si querés sacar un 5. O por ejemplo, hicieron acá 80, 80 y 80. Vos tenés 4 en ese momento. Vos querés 5. Entonces, en tu examen final tenés que hacer más de 90 para que puedas sacar un 5. Tiene muchas facilidades para poder obtener la calificación 5, pero
tienen que rendir bien. Más de 80 para arriba tienen que tratar de hacer siempre. Una cosa también, vamos a suponer que por A o B motivos no pueden presentarse en la parcial, en cualquiera de las parciales. Entonces, vamos a suponer que no pueden presentarse acá en la segunda. Y se presentaron en la primera, después se presentaron acá en la segunda, en la tercera, y pueden presentarse después en la final. Entonces, esa final les sirve como la parcial y ahí van a tener una nota. Eso con el correr de los días y de las materias que se le va a ir presentando, entonces les va a ir explicando también. ¿Por qué? Porque el mecanismo es el mismo para todas las materias, para todas. No sé si hay algo que me quieren preguntar todavía acá. Les escucho. Y si faltaste, profesor, y después te fuiste para el final, y en el caso que no completaste otra vez, tenés que irte al extraordinario. Sí, te vas a extraordinario directo. A extraordinario. El extraordinario es cuando... y el extraordinario también les sirve si, por ejemplo, no pudieron presentarse en el examen final. No es necesariamente que te hayas aplazado. Ustedes, por ejemplo, no pudieron irse a la final, entonces tenés la otra instancia que es el extraordinario. Pero, así como les dije, traten de ser regulares, en el sentido de traten de rendir los 3 en la fecha indicada. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que a veces dejan así y dejan ya en la primera porque o tienen la posibilidad de irse a la final, porque estos dos van a poder hacer y en la final después. No. Ustedes tienen que estar al día. Ustedes están empezando ahora, entonces tienen que acostumbrarse a ser regulares. ¿Por qué? Porque desde el primer semestre, si yo ya empiezo a joder que no me voy porque no estoy preparado y cosas así, entonces ya arrastro ese y se me convierte en un hábito después. Y es un hábito muy feo. Ese no es un hábito lindo. Entonces, traten de estar al día con las cosas. Traten de estar al día. Eso es lo que les voy a pedir encarecidamente. Sí. En caso de llegar a extraordinario, ¿cuál sería la nota máxima a obtener? Y el extraordinario es lo mismo, o sea, también va a ser en porcentaje. Lo que va a hacer es balancear lo que ya tenés acumulado. El examen extraordinario tiene que ver también con, por ahí si te aplazaste, por decirlo, vas a tener que hacer, no te voy a decir, vas a tener que hacer 100. ¿Por qué? Porque todos los exámenes son sobre 100. Y en el extraordinario puedes sacar sin problema también un 5. Si haces más de 90 para arriba, tenés un 5. Ya, genial. Muchas gracias. Dale. Y es proporcional. Sí. ¿Cuál es el porcentaje mínimo que podemos obtener en el examen? Si quieren así no estar como que en los ojos saltones, tienen que tratar de hacer 60 para arriba. Si hacen 60 para arriba en las 3 parciales, tienen asegurado un 2. Si hacen más de 70, entonces tienen 3. Más de 80, 4. Y más de 90 tienen 5. Así es el mecanismo. Y, a ver, esto es lo que ustedes tienen que usar a su favor. Como tienen 3 parciales, entonces, ¿qué ocurre? Que tienen más posibilidades de poder rendir bien que en otras, que sería, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo universidades en donde solamente se toma una parcial. Entonces, ¿qué pasó? En esa una parcial ya demasiadas cosas por ahí se acumuló y para la final peor. Mucho más cosas se acumuló de alguna forma. Entonces, es más complicado. ¿Por qué? Porque si ya tengo mucho acumulativo de temas y tengo solamente un examen, entonces tengo la posibilidad de, si rindo mal, ya no hay posibilidades de poder obtener una mejor nota, una nota linda. En este caso, vamos a suponer, nosotros vamos a tener como 4 o 5 clases y ya es examen. Después tenemos 4 o 5 clases, examen, 4 o 5 clases, exámenes. En este caso, yo les estoy dando esta posibilidad de, así como les digo, otros profesores no les va a dar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque les va a decir que en cada parcial es global. O sea, si yo rindo la segunda unidad, me va a dar también la primera unidad.
Si yo rindo la tercera unidad, entonces también tengo que ver la primera y la segunda unidad. ¿Por qué? Porque cada materia tiene unidades muy diferentes. Entonces, si tienes 5, 6 unidades, entonces obviamente es difícil hacer esto. Tienen que saber cómo partir, por decirlo. Cada parcial es global. Yo les hago de esta forma que les estoy diciendo. Después, no digan ahora a otros profesores, no, el profe Oscar no va a hacer así. Ese es criterio de cada uno. Y ustedes tienen que aceptar. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidades de poder de alguna forma exigir nada en ese sentido. Bueno, seguimos entonces. Profe, ¿puedes volver a poner la diapositiva de los puntajes? Los puntajes todavía no pasé. Ahora voy a poner. Ah, ok. Ahora, acá está. Este es lo que querías. Estructura de calificación. En este caso, yo ya puse las fechas. Estas fechas generalmente se les consulta a ustedes. ¿Por qué? Porque a veces tienen 2 materias en un mismo día. Creo que ustedes no tienen solamente una materia los viernes, ¿verdad? A mí me salió que teníamos comunicación también. Ese es el tema, profe, que estamos viendo, que, a ver, podríamos tener comunicación oral y escrita los viernes según el horario que figura, cosa que no tiene sentido porque choca con tu materia. ¿Y a qué hora empiezan el otro? En teoría a las 1:30 hasta las 3. 1:30 dice en el horario, hasta las 3 hubo. ¿Comunicación? Y sale que Comunicación tu oral. horario Sí, empieza justamente. de las 3. Exacto. En el horario En que el se le horario manda a cada aparece el alumno, Ese no dice que fue. es lunes, profe. Nadie pudo llamar la atención al alumno. Yo llamé hoy a la mañana Una pregunta. y Bueno, a ver, vamos a poner orden. Quiero que chequen bien ese micrófono, si pueden apagar un ratito. Ahí. Quiero que me envíen en el grupo, porque ya estamos en el grupo, para mirar la hora. ¿Por qué? Porque si coincide, tenemos que solicitar a la dirección que nos den alguna solución. Yo tengo mi horario de 13:30 hasta las 18:15, no sé qué, algo así. Entonces, si en algún momento les corresponde, o sea, coincide con comunicación, tenemos que ver qué es lo que está pasando. O por ahí yo estoy errando. Profe, A mí me salió de 3 a 6 el algunos horario nomás de... le coincide. Y A mí, por geometría, ejemplo, geometría que ahora les aparece ahí. De 3 a 6 solamente. Desde las 3 hasta las 6. 15 horas. Ah, bueno. Entonces voy a chequear un poco y les voy a avisar en el grupo porque yo he visto en mi horario que era las 13, porque ese siempre fue mi horario. Entonces, si hay problema de horario, yo les voy a avisar ahí cuando terminemos. ¿Está bien? Le voy a avisar. Dale, profe. No se preocupen. Hoy mismo le voy a avisar y ya aclaramos ese tema. Y si, por ejemplo, les coincide con comunicación, entonces me voy a comunicar con la profe para que les tenga en cuenta. Bueno, a ver, fíjense acá. Los viernes, ustedes ya tuvieron comunicación ayer, si no me equivoco. No. No. Recién, profe. lunes tenemos comunicación. Lunes tenemos comunicación. ¿Y ahora? Contigo. No. Ese es el tema. En el horario aparece que hoy también tenemos comunicación y también el lunes. Y que no encontraron en el anuncio en foro algo que tenga que ver con comunicación que les haya puesto la profe. No. Hay Ella un no- aviso. Decía, nomás pero pero de dice que 4 el a lunes 6. a las 1:30 empieza. Ah, ya. Bueno, No, perfecto. mentira, las 3 más. ¿Cuándo? A ver. Para las 4 hasta las 6 el lunes, profe. Pero hoy no tenía nada de anuncios. No, profe. No, lo que pasa bueno. es que tenemos contigo de las 3 hasta las 6 según el horario, pues. Pero por eso yo les Entonces, pregunto.
Por eso yo les pregunto si la otra profe no les puso algo que dijera que hoy tenían clases. No, nada. Nada. Bueno, voy a preguntar un poco qué fue lo que pasó. ¿Por qué aparece en el horario y por qué no están teniendo? Voy a preguntar ahora a la señora Paola un rato. Ahora en el receso. Bueno, a ver, como viernes y como no tuvieron todavía comunicación, entonces nosotros ya vamos a agendar estas fechas. El 16 de abril, 21 de mayo, 18 de junio. Estos son para las parciales. Ustedes ya tienen que guardar ahora esto para que cuando se decida si van a tener comunicación también los viernes, ya van a tener estas fechas ocupadas, por decirlo. Estos días ya van a estar ocupados. Disculpe, profe, ¿podría repetir otra vez los días? Acá está en la presentación, fíjate acá. Ya. Sí. Este yo les voy a levantar también después, pero alguien tiene que tener ya chequeado por ahí para que si se les dice, por ejemplo, vamos a rendir el 16, entonces ustedes ya tienen que decir, no, ya tenemos el 16 ocupado. ¿Por qué? Porque el siguiente es el 23, me parece que es la otra. Estas son la primera semana de exámenes. La primera semana de examen en abril empieza el lunes 12 por ahí. 12, 13, 14, 15, 16, el 12. 12 de abril hasta el 23 de abril. Entonces, el viernes 16 nosotros rendimos. Nuestro examen es de tipo A. Acuérdense de eso, tipo A. ¿Qué significa eso? Ustedes van a tener 3 tipos de exámenes. Geometría es del tipo A. El tipo A es, ustedes rinden en la hora que corresponde a la materia. Va a haber otra que se llama tipo B. Y el tipo B tienen 3 días para poder resolver el examen en la hora que ustedes puedan entrar y dedicar su tiempo a eso. Y hay otro que se llama tipo C, que también es otra modalidad. Nosotros en industrial tenemos la modalidad A y B. Entonces A significa que este 16 de abril entonces rendimos en la hora de nuestra materia. El 21 también, el 18 también. ¿Cómo yo voy a tomar los porcentajes para las parciales? Y va a ser así. Cada profesor también tiene un criterio diferente. No va a aparecer de esta forma. Yo hago así y otros profes van a hacer de otra forma. Hay profes que les va a tomar, por ejemplo, el examen sobre 100%. Yo hago foros. Significa eso que les voy a poner así preguntitas en los foros justamente. Y ustedes tienen que responder. Por ejemplo, les digo, ¿por qué piensas que es importante la geometría para ingeniería? Entonces tienen que escribir un párrafo. Y después les digo, por ejemplo, ¿te gusta la materia? Algo por el estilo. O, por ejemplo, ¿cuál es el área de un triángulo escaleno? Algo por el estilo. Algo que tenga que ver con nuestra materia, les pregunto ahí. Y tienen que responder. Y tienen que responder a 2 comentarios de sus compañeros. O sea, cada uno de ustedes cuando comenta algo y lo ponen como para que veamos todos, entonces van a ver las respuestas de los demás. Y esas respuestas tienen que tomar por lo menos 2 comentarios de sus compañeros y comentan. Por ejemplo, sí estoy de acuerdo porque tal cosa. No, no estoy de acuerdo porque tal cosa. Entonces, ese foro tiene un peso de 10%. Vamos a tener trabajos prácticos. Los trabajos prácticos van a aparecer también con fecha de entrega, así como una tarea normal. Y entonces, en ese caso, va a ser de 30%. Y nuestro examen como tal, en el día 16 de abril, estos, por ejemplo, ya pueden ser antes. O sea, significa eso que ya liquidamos antes, entonces ya tienen ahí esperando para que se cierre la planilla. Y el examen final, o sea, el examen ya como tal es de 60%. Ya van a estar acumulando 40% aquí, sí. Ustedes se portan bien y hacen correctamente todo esto, entonces fíjense que tienen una mayor posibilidad de tener más de 60%. ¿Por qué? Porque ya tienen 40 acá con tareas y foros. Y tienen ya, no sé, hacen acá un 20 o lo que sea, ya van a tener 60%. Hay gente que no le interesa y no hace el foro o no presenta el trabajo práctico y después cuando se da cuenta que le perjudica, ahí lo siente. Pero ya fue tarde. Entonces, Profe, el foro se hace en la clase. el foro se hace así como el foro de discusión. Yo les voy a poner por ejemplo, les voy a poner foro 1 y entonces ahí entran y empiezan a responder directamente ahí.
No sé si ahora, por ejemplo, están viendo una partecita donde dice dónde está mi nombre y después aparece primera etapa, dice. Y ahí aparece una pestañita que dice prueba diagnóstica. Y así también va a aparecer foro 1, va a decir. Y va a ser con fechas de cierre. Entonces, cuando haya foro, yo les aviso y también van a tener como anuncios dentro de la plataforma. Entonces, de cualquier lado van a saber. O cuando yo cargo, ya les digo en el grupo también, chicos, el foro ya está, vayan haciendo. Ahora que pueden, vayan ya respondiendo. Eso va a aparecer en su momento, ahora no van a encontrar. Yo ya tengo todo preparado, pero voy a ir habilitándoles a medida que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos mareamos todos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen solamente esta materia y cada materia también tiene sus tiros y aflojes. Bueno, entonces, primer parcial 16, segundo parcial 21, y con estos, la forma es la misma, si se dan cuenta, es el mismo. El examen final es 100%, ya les expliqué eso, entran todas las parciales y ya nos olvidamos de todos estos puntos que podríamos haber tenido a nuestro favor. Esto vence en cada parcial, no son acumulativos para otras instancias. Por eso es que acá se dan cuenta, me dice examen 100%. Solamente se desarrolla examen, ya no hay foro ni trabajos prácticos. Es global. Y el examen extraordinario también es un examen del 100%. O sea, significa que van a rendir como si fuera una final. Y ahí están las fechas. Podría cambiarse este examen extraordinario porque el extraordinario a veces es complicado porque se hace en una semana todo. Y obviamente no creo que ustedes quieran irse a 3 o a 2 extraordinarios en el primer semestre. Eso no tienen que hacer. Traten de estar acá en estas instancias, en las 4 instancias. Si pueden en los 3, y ahí ya se olvidan del 9 de julio. El 9 de julio, si se abre la frontera, ya van a estar ahí por el obelisco ustedes paseándose. El 9 de julio. Bueno, a ver, ¿alguna consulta sobre el tema del examen? ¿Algo que quieran preguntar? Consulta. Rendido el examen, bueno, va un poco más allá de lo que serían los exámenes finales, extraordinarios. Terminado el semestre, ¿hay un periodo de tiempo antes de empezar el nuevo o arranca automáticamente? ¿Qué cosa? ¿El semestre? Ajá. ¿El siguiente semestre? Sí, sí. Generalmente tienen un receso de por lo menos 2 semanas. Ah, por lo menos. Si ustedes ya miren acá algo y no sé si no le da así un cri así en la panza. Si ustedes rinden la tercera parcial y acá ustedes ya exoneraron todas sus materias, en julio ustedes ya tienen todo julio libre, por decirlo. Tienen ya más de un mes a su favor. ¿Por qué? Porque el siguiente, no me acuerdo bien, bueno, no puedo chequear porque está compartido, pero ya hay periodo de cuando empieza el segundo semestre. Voy a anotar acá y les voy a enviar en el grupo para que sepan la fecha exacta. Segundo semestre. Voy a enviar, no hay problemas. Pero generalmente son 2 o 3 semanas. A veces ocurre que, por ejemplo, no sé, entre las 5 materias o 6 que tienen, algunas son más fáciles y son más fáciles de exonerar también. Dibujo y cosas así van a tener seguramente o comunicación. O sea, a mí me daría vergüencita que vayan a examen final en comunicación. O sea, no hagan eso, por favor, les pido. Y otras que van a ser más complicadas, va a ser más complicada física, por ejemplo. Física sí es regiladito. Bueno, otra cosa de esto. Cuando ustedes rinden todo, yo corrijo todo. Sí, decime. O escribirme en el chat si no tenés. ¿Cómo sería el tema del foro? ¿Cómo? El foro. Sí, ¿cómo sería para las personas que trabajan? No. El foro vos vas a tener habilitado 2 o 3 semanas. Y lo que sí vas a tener ahí en ese momento del cierre, entonces vos haces cuando quieras, por decirlo. No es un foro que se hace el foro va a estar abierto, vamos a suponer. Yo les abro hoy hasta la siguiente semana.
Entonces tienen una semana y en esa una semana ustedes pueden completar cuando quieran, en el momento que quieran. Quieren hacer a la mañana, antes de desayuno, hacen. Hacen al mediodía, hacen a la tarde, hacen a la medianoche. No pueden dormir porque tienen insomnio, entonces se levantan a hacer. En cualquier momento cuando ustedes quieran hacer. No es que va a estar limitado. Ok. Dale, dale. Van a Profe, tener... Gracias, profe. Dale, no hay por qué. Van a tener Bueno. 2 semanas abiertas. ¿Vos nos vas a avisar cuando esté disponible el foro? Sí, ustedes van a ver en la plataforma directamente y yo les voy a poner como anuncios y también les voy a enviar en el grupo. Así que no van a poder perder esto porque de cualquier lado van a saber. O ustedes mismos por ahí ya vieron, entonces avisan a sus compañeros. La tal materia, el foro ya está disponible. Entonces ya empiezan a hacer. Para eso justamente es nuestro grupo, para darnos los avisos parroquiales. Y esos son avisos parroquiales importantes. Bueno, a ver. Los exámenes serían de selección múltiple o con desarrollo, como pedís vos. El examen es indistinto. Puede ser falso o verdadero, puede ser selección múltiple, puede ser que desarrollen y envíen una foto. O, por ejemplo, si saben usar CanScanner, entonces hacen con CanScanner y levantan después en la plataforma. En el día del examen va a aparecer y les va a decir antes de que abran el temario cómo está hecho, por decirlo. Si va a ser de falso o verdadero, si va a ser desarrollo o cómo va a ser. Profe, una pregunta por los exámenes. ¿Los exámenes vendrían también por la plataforma o así se hacen las preguntas de copiletra y luego se Sí. envían? Va a estar en plataforma y van a tener la posibilidad de levantar. Va a ser como si fuera un correo abierto, por decirlo. Entonces, abren ustedes, ven el temario, leen las indicaciones, desarrollan y levantan otra vez. Van a poder adjuntar lo que hicieron. Generalmente, lo que hacen ustedes, y en geometría, porque otras materias no sé, es desarrollan a mano los ejercicios. Si es desarrollo, así como me estaban diciendo, desarrollan a mano y le sacan una foto a esa hojita y eso levantan en la plataforma. Pueden levantar desde el celular o desde la computadora, desde donde sea. Es muy fácil para levantar. Es como enviar un correo, así como les digo. Claro, muchas gracias. Tienen que saber algo también y por ahí no se les dijo todavía. Si ustedes no pueden habilitar la plataforma, en este caso Canvas, si no pueden entrar, bloquear el sistema es porque están con problemas de deudas de cuotas. Entonces, para que no se asusten que fue lo que pasó, lo que sea, ese problemita están teniendo. Les deshabilita cuando no están al día. Y más si por ejemplo es el 16 en nuestra parcial y ustedes tienen que pagar hasta el 10, algo por el estilo, por lo menos 24 horas de estas fechas tienen que pagar para que tengan habilitado. Ese día, si ustedes pagan, creo que el sistema no les habilita para ese día. Tienen que pagar por lo menos un día antes. Eso es para que manejen y sepan también. Bueno. Otra consulta sobre... Decime. Eso es la cuota, profe, ¿verdad? ¿No se abona por examen otra vez o sí? No, por examen no. Es solamente la cuota. Creo que para la final y extraordinario lo que tienen que pagar. Creo que en esas instancias. No me acuerdo bien cómo es eso. Le voy a preguntar a la Dira ahora para comentarle sobre eso. Y anotar también. Se paga por... Profe, el tema de las me tareas. quitas de la ¿Cómo? duda por el tema para exonerar el examen. Sí. ¿Me quitas de la duda? Sí. Para exonerar, aquí tenés que hacer 91% hacia arriba. 91, 92, 92, y hacer 100 mejor. Acá tenés que hacer 91 también en la segunda parcial. Y acá también tenés que hacer más de 91. A veces tu corazón se rompe porque hiciste 90. Acá hiciste 90, 95, 96. Entonces ese 90 les cagó, así como se dice vulgarmente acá en la primera. Entonces 91 para arriba es. Si hacen 90, no exoneran. 91, 91, 91. Y tienen 5. Dale. Asegurado.
Sí, Gracias. alguien más había, no hay problema. Alguien más quería consultar algo, escuché. El tema de las tareas, profe. Sí, ¿Cuánto tiempo vamos a tener para alzar? las tareas también van a estar habilitadas, así como el foro. Yo les voy a decir, por ejemplo, vamos a suponer, hoy es nuestra clase, entonces yo les coloco hoy y les digo, bueno, tienen una semana para hacer la tarea, ya está disponible. Tienen 2 semanas, ya está disponible. Se les avisa en el momento todo. Ustedes igualmente, en cualquier materia, no solamente en eso, tienen que ir chequeando, porque a algunos no les va a avisar, va a aparecer ahí, ¿por qué? Porque esto es como el cumplimiento de una ley. Yo no puedo decir después yo no sabía o a mí no me avisaron. Ustedes tienen que estar chequeando todo el tiempo también sus plataformas para cualquier materia, no solamente con esto. Conmigo no tienen ese problema porque yo les aviso mucho antes, muchos días antes, con anticipación. Una otra pregunta, profe. Mm, Con el tema del examen final, en el caso de que en uno de los parciales se haya hecho, por ejemplo, 90, bueno, se sacó 4 mm. y pasa directamente al examen final o... No, vos no tenés todavía notas aquí en las parciales. Si no hiciste 91 para arriba, no tenés nota. Eso que vos acumulaste es como si fuera una parte de la final. Vamos a suponer que este tiene un peso de 40 y tu examen final es de 60%. Eso es lo que va a pasar. El sistema hace en forma proporcional ese. Tenés un peso de 40 de todo lo que hiciste acá en las parciales y 60 es tu final. Vos rendís sobre 100, obviamente, pero el sistema hace el balanceo de 40 y 60. Ok, gracias, profe. Dale, esa es una buena pregunta. Sí, porque ¿qué pasa de mis parciales? No es que acá porque vos vas a rendir 100% se olvidó esta parcial. No, estas parciales tienen su incidencia, tiene un peso dentro de la calificación final. Bueno, a ver si no hay más nada o por ahí si se les ocurre algo después, me avisan. Bueno, acá vamos a empezar, tenemos hasta las 4 por lo menos y ya terminamos. La primera unidad es geometría plana. Como nos da todavía para poder hacer teorías, porque creo que a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a desarrollar clases de cálculos. Entonces, esta es la introducción para la parte teórica. ¿Qué es la geometría? Ya les dije en algún momento dado que proviene de la palabra de latín, que significa geotierra, y metría, que es medida. Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de figuras. Estas figuras son planas o pueden ser en el espacio. Cuando son cosas planas le decimos figuras geométricas. Y cuando ya es en el espacio tridimensional, en el sentido de yo ya tengo conmigo, entonces son cuerpos geométricos. Cuando escuchan por ahí la palabra figuras, entonces eso me está indicando que es un triángulo, un rectángulo, un pentágono, lo que sea, o un plano. Y entonces se les dicen figuras geométricas. Se le dicen cuerpos geométricos cuando yo hablo de cubo, hablo de cilindro, de cono, de pirámides. Esos son cuerpos geométricos. Entonces, para hacer esa distinción. Y estudian puntos, rectas, planos, polítopos, que tienen que ver con paralelas, perpendiculares. Cuando yo digo paralelas, yo tengo acá una curva, o sea, una recta y una otra recta. Y tienen la misma pendiente, decimos. En forma vulgar decimos que cuando más extendamos las rectas, nunca se van a intersectar o nunca van a cruzarse, también decimos. Cuando decimos que son perpendiculares, entonces tengo una recta así, así, y acá otro. O sea, como una T. Entonces, ¿qué significa una T? Significa que son rectas perpendiculares, forma un ángulo de 90 grados. Si, por ejemplo, tengo una recta así y ahí, y por ejemplo tengo menor a 90, entonces decimos que son ángulos opuestos por el vértice o ángulos oblicuos, lo que sea. Bueno, entonces puntos, rectas. ¿Por qué puntos y rectas? Porque de alguna forma el punto es lo que le da vida a las rectas. Y con las rectas es en donde yo puedo ya construir figuras. O sea, si yo hablo por ejemplo de un triángulo, ¿qué es un triángulo?
es la unión de tres rectas que se intersectan en un punto y ese punto se llama vértice. Entonces, se dan cuenta de que todo lo que yo voy encontrando, que son los básicos o los más y así, me va construyendo todo el edificio matemático, en este caso todo el edificio geométrico, se va construyendo de cosas muy sencillas, de puntos, rectas y de planos, a partir de ahí también. Bueno, entonces superficies, ahí ya hablamos de cuerpos geométricos. Cuando yo hablo de superficie ya estoy hablando de área lateral, área total y demás. Polígonos, acá yo estoy hablando de triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. Y cuando hablo de poliedros, estoy hablando de un cubo o estoy hablando, por ejemplo, de un tetraedro, que vamos a ver en geometría del espacio. Los poliedros son cuerpos geométricos, que significa eso que tiene volumen, pero todas sus caras tienen que ser iguales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo un poliedro, entonces estoy diciendo que, por ejemplo, son varios triángulos que se encuentran en sus lados y forma como una pirámide, por decirlo. Y a partir de cuántas caras tiene, entonces va teniendo un nombre específico. Por ejemplo, un icosaedro es una figura que tiene 20 caras y sus caras son triángulos. Hay algunas que sus caras son pentágonos o son hexagonales, entonces va tomando un nombre de acuerdo a eso. Creo que hay tormentas afuera, porque escucho que está muy fuerte todo. Bueno, la geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades y las relaciones que hay entre formas y figuras, y también de cuerpos. Ya les dije cuál es la diferencia entre uno y otro. Figuras son en el plano y cuerpos es en el espacio. Ahí se fue otra vez. Escuché un ruido muy fuerte. Un datito. Cada vez que salgo tengo que hacerle así. Ahí está. Bueno, estábamos acá entonces. A ver. Este ya hicimos. Acá. Bueno, entonces figuras son en el plano. Ya les dije, triángulos, rectángulos, etc. Y cuerpos son en el espacio tridimensional. Ya les dije varias veces, aparece disco rayado. La geometría se divide en dos partes. La geometría plana o la planimetría significa que tenemos un plano y sobre ese plano nosotros podemos construir las figuras que queremos. ¿Qué es un plano? Es la intersección de tres rectas. Y ahí yo ya, si tengo un triángulo, ese por ejemplo ya es un plano. Puedo hacerlo en forma de triángulos, en forma de paralelogramos, la forma que sea. Pero ya tengo tres rectas que se intersectan en algún punto. Y la geometría del espacio o la estereometría, entonces estudian a los cuerpos geométricos. Y cuando hablamos de geometría plana, lo que tiene que venir a nuestras cabecitas es área, perímetro. Y acá lo que tiene que venir a nuestra cabecita, área lateral, área total y volumen. La geometría del espacio utiliza todas las figuras que se estudian en geometría plana. ¿Por qué? Porque si yo hablo, por ejemplo, de un cilindro, el cilindro tiene como base, como dos bases, a una circunferencia, o a un círculo si yo considero el área. Por ejemplo, si hablo de un cono, el cono que tiene, el cono tiene también como base una circunferencia, o un área si voy a considerar todo el espacio que está dentro de la circunferencia. Si hablo de cilindro, ya les dije, las dos bases son, por ejemplo, circunferencias, y lo que tengo alrededor, que es la parte de la altura, ese si yo, por ejemplo, descompongo, voy a encontrar que es un rectángulo, por ejemplo, un rectángulo con dos círculos. Entonces, las figuras que tenemos en el espacio tridimensional es cuando unimos dos figuras del plano. ¿Qué hace la geometría plana? Se ocupa de todas aquellas figuras cuyos puntos se encuentran en un mismo plano. ¿Qué significa eso? La forma más rápida de entender también cuando nosotros estamos en geometría plana
es cuando tenemos solamente dos dimensiones, largo y ancho, o base y altura. Eso es lo que podemos nosotros tener dentro de una geometría plana. Ahora, si yo hablo de largo, ancho y altura, entonces ahí sí ya estamos hablando de, ¿qué cosa? De una geometría en el espacio. Obviamente, yo les dije dos cosas acá. Si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo, en ese rectángulo tengo largo y ancho. Pero también yo le puedo llamar al largo base y al ancho le llamo altura. Pero esa altura siempre está sobre un mismo plano. Por ejemplo, en este caso, la pantalla de mi computadora y de lo que ustedes están viendo, ese es un plano. Entonces, si yo agarro y hago una figura, entonces esta es una figura plana. Por eso es que me dice se encuentra todos en un mismo plano. ¿Por qué? Porque yo no levanto hacia arriba para que tenga una altura fuera de este plano. Si yo agarro y entonces extiendo, por ejemplo, vamos a suponer en este caso, este triángulo, si yo extiendo hacia afuera, por decirlo, entonces voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener un prisma triangular. Lo mismo va a pasar con esto. Voy a tener un prisma pentagonal. Y del otro voy a tener capaz un cilindro. Entonces, cuando me habla de en un mismo plano, lo que me está queriendo decir es que tiene solamente dos dimensiones. Ejemplos, el ángulo, los triángulos, la circunferencia, etc. A la geometría plana también se le dice geometría euclidiana, pues fue Euclides en el 365 a.C. quien en su obra Elementos expuso el conocimiento geométrico de su tiempo, que ya les expliqué en algún momento dado. Estos son es un triángulo, este es un pentágono y esta es una circunferencia. Si voy a tener, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, el perímetro significa la suma de sus lados, entonces si este es un triángulo equilátero, mi perímetro va a ser lado por 3. Este va a ser lado por 5 y de la circunferencia es 2 por pi por radio. Ahí necesitaría tener... 2 por pi por radio. ¿Cómo? Vale. Seguimos. Geometría del espacio. Fíjense ahí. Ya se ocupa del estudio de todas las figuras cuyos puntos consecutivos no se hallan en un mismo plano. Fíjense acá. Este es en un plano. Esto que tengo acá que es, puede ser que yo tome como si fuera un rectángulo. O si tomo, no, esto es un prisma, no es un cubo. Para que sea un cubo, los 4 lados tienen que ser iguales. ¿Sí? En este caso, entonces, ¿qué ocurre? En este caso, este lado es un poco más alto que este lado. Entonces, deja de ser un cubo. O un hexaedro también le decimos. Cuando hablábamos de poliedros, un hexaedro, por ejemplo, es un cubo. ¿Por qué hexaedro? Porque hexa es 6. Si ustedes cuentan cuántas caras tiene esta figura, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un hexaedro, si ustedes escuchan, es un cubo. Pero en este caso, este no es un cubo, este es un prisma. ¿Por qué? Porque la altura es más alta que la base. Entonces, este es un prisma rectangular. ¿Este qué viene a ser? Este viene a ser una pirámide. Este es su base y estas son sus caras. Y este es un cilindro. Se le dicen figuras sólidas, geometría del espacio. Después, ¿qué más tenemos? La trigo es la rama de la matemática cuyo significado significa medición de triángulos. Les había dicho en algún momento dado también que todas las figuras irregulares que encontremos en nuestro entorno, nosotros podemos descomponerlos en varios triángulos y a partir de ahí podemos determinar su área, su perímetro, lo que quieran. Deriva del término griegos esto. Si leen eso, entonces ya son griegos también. Trígonos, triángulo, y todo esto que dice acá, metrón, que es medida de triángulos. De ahí viene la palabra trigonometría. En términos generales, estudia al seno, al coseno, al tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué es el seno? El seno viene a ser, si yo tengo un triángulo rectángulo, el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para que se acuerden más o menos.
Y obviamente eso vamos a estudiar bien después. ¿Por qué estudiamos geometría? Porque todo profesional ingeniero, hombre de ciencia, arquitecto, para tener éxito tiene que saber cuestiones esenciales de la geometría. El carpintero, el diseñador y otros aplican el principio de la geometría. Uno de los beneficios más importantes que se derivan del estudio de la geometría es que el estudiante use más criterio al escuchar, leer y pensar. Esto que les dije al principio también, que capaz nosotros no nos damos cuenta, pero ya sabemos muchas cosas. A veces necesitamos nomás que alguien nos ponga en prueba o a prueba. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a escupirle las cosas que sabemos. ¿Por qué? Porque cuando está escondido o está guardado en la cabeza, en el cerebro, no nos damos cuenta hasta que alguien nos incita y ahí entonces sí podemos empezar a darle sentido a lo que estudiamos. Un ratito, 2 minutos, 2 segundos. ¿A ustedes les sale tan entrecortado o solo a mí? Bueno, ya estoy otra vez acá. Puede ser que sea en cualquier zona el tema de la señal porque el tiempo está muy feo, veo. Cuando se estudia geometría, se deja de aceptar a ciegas proposiciones e ideas y se le enseña a pensar en forma clara y crítica antes de hacer conclusiones. O sea, se aprende el razonamiento lógico para resolver problemas. Después, por ejemplo, ¿qué ocurre? A veces yo les pongo una figura, le doy a vuelta a esa figura y ustedes se pierden todo. Entonces, eso ya no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque de cualquier lado yo le puedo agarrar una figura o un cuerpo y va a tener siempre la misma característica. ¿Por qué? Porque no va a cambiar. Esos no son, por ejemplo, figuras que crecen o decrecen. Si queremos estudiar una figura que crece y decrece, porque también existe en forma dinámica, a eso ya necesitaríamos estudiar lo que se llama una geometría diferencial. Allí tendríamos que utilizar derivadas para poder entonces hacerle entender cómo varía sus dimensiones y a partir de ahí entonces podemos cuantificar cosas. Importancia, su importancia tiene que ver con su nacimiento mismo, que era qué cosa, entender las dimensiones de la tierra o de los terrenos. El hombre sedentario, agricultor, obviamente, significa sedentario que ya se quedaba en un lugar, no eran nómadas. Los nómadas eran que recorrían todo el tiempo. En este caso, cuando el hombre empezó a quedarse en un lugar y se convirtió en un agricultor, entonces necesitaba poseer tierras. Y al ser comunidades de varios agricultores, los terrenos tenían que ser repartidos y divididos. Y ahí obviamente tenían que medir para darle la misma dimensión a cada uno. O de acuerdo a su jerarquía dentro del grupo, entonces darle más o menos por decirlo. Las primeras aplicaciones simples de la geometría fue el trazado de terrenos en formas regulares, como cuadrados, como triángulos y cualquier polígono. Pronto fue necesario saber también cuánto terreno poseían las personas, por lo que nació el cálculo de las áreas, para poder comparar terrenos de formas distintas, tomando como referencia sus áreas. O sea, como yo iba a saber si el mío era más grande o más chico, entonces de acuerdo a un área determinada que teníamos como criterio de comparación. Las necesidades derivadas de los diferentes problemas llegaban a tener los propietarios, obligaron al desarrollo de los diferentes cálculos geométricos, que conocemos como las divisiones de terrenos equivalentes, cuadraturas, máximos y mínimos, etc., que vamos a estudiar todito nosotros ahora y en otras materias. Después ustedes en el otro semestre van a tener una materia que se llama geometría analítica. La geometría analítica es la geometría en donde usan al álgebra y a la geometría juntas. Le casan a esos dos, al álgebra y a la geometría. La geometría fue inmediatamente aplicada al desarrollo de construcciones, en cuanto éstas pudieron construirse en materiales rígidos, y contempló la construcción de paredes y techos considerando los ángulos, formas y equilibrios que ya se habían descubierto primitivamente sobre superficies planas. Anteriormente, ¿dónde vivían? Vivían en las cavernas los primitivos habitantes, por decirlo, pero después, obviamente, no podían estar en esas cuevas porque ya necesitaban de animales o de cualquier otra cosa para alimentarse y no estaban cerca de las cuevas y por eso empezaron a diseminarse en la tierra, por decirlo.
Entonces, a partir de ahí, cuando empezaron a hacer las paredes y ya ahí, obviamente, sin pensarlo de que estaban usando geometría, ya lo estaban usando, por decirlo de alguna forma. Generalidades, ya estamos terminando, no se preocupen. Un axioma es una proposición muy sencilla que se admite sin demostración. Por ejemplo, el todo es igual a la suma de las partes. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, no sé, tengo una torta y lo reparto en 8 partes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sumo otra vez esas 8 partes que saqué de esa torta, entonces voy a encontrar otra vez que tengo todo, por decirlo. Nadie comió todavía. El todo es mayor que cada una de las partes, porque si yo tengo una torta grande y hago en pedazos de 8 también, entonces ¿qué va a pasar? El completo siempre va a ser mayor que un pedazo de esa torta. Postulados. Esto tienen que atender bien porque aparece dentro del temario de prueba. La prueba, así como les dije, ustedes ya van a encontrar este falso verdadero. Chequean solamente falso o verdadero y automáticamente después de las 6 van a tener sus resultados. Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. Ese es un postulado. ¿Qué significa un postulado? Es una proposición que no es muy evidente, pero que también no necesitamos demostrar utilizando algún procedimiento sistemático, por decirlo, para ver que esto es cierto. Por un punto pasan infinitas rectas. Por una recta pasan infinitos planos. Entonces tienen que ver. Yo tengo entonces, por un punto, tengo acá el puntito y me dice infinitas rectas. Entonces, de cualquier lado yo puedo hacer mi recta y tengo infinitos. Y por una recta, entonces yo tengo una recta así y pasan infinitos planos. Puedo hacer así, y así, y así, y así voy haciendo. 2 puntos determinan una recta a la cual pertenecen. 2 puntos determinan una sola recta, también puedo decir. Tengo acá un punto, tengo acá otro punto y le hago así y solamente tengo una recta. Si tengo 3 puntos y quiero hacer que sean rectas, ahí ya voy a encontrar un plano. Y el plano, de hecho, en su definición me dice que necesito 2 puntos que serían una recta y un punto fuera de esa recta. Y si yo uno esa recta con un punto fuera de ella, entonces ahí ya se forma un plano. Una recta y un punto fuera de ella, justito está acá, determinan un plano en el cual la recta está incluida y al cual el punto pertenece. El camino más corto entre 2 puntos es la recta que los une. Esto se demuestra también en matemática. Hay una partecita que se llama sofismas y se le llamaban sofistas a quienes venían y querían violar las leyes geométricas. Entonces ellos dicen que no es cierto, que el camino más corto entre 2 puntos que no es una recta, sino es la curvatura. Toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma ni sus dimensiones. Y eso es cierto también. Yo tengo una silla en mi casa y lo tengo en la pieza y lo llevo en la cocina o lo llevo en la sala y ¿qué pasó con esa silla? No varía absolutamente nada de ella. Lo que hice fue solamente cambiar de posición. Es lo mismo que me está diciendo acá. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo rectángulo, así, o un triángulo rectángulo significa que tiene un ángulo de 90. Entonces yo puedo moverlo, si era una pizarra interactiva, entonces yo iba a poder mover sin problema y no iba a cambiar sus partes. Todos los ángulos de lados colineales son iguales. Todos los ángulos de lados colineales. Colineal significa que están sobre una misma recta. Eso es lo que me está diciendo. Que si yo encuentro, vamos a suponer así, así y así. ¿Qué tengo ahí? Tengo esto y tengo esto. En la próxima clase ya les voy a graficar también. En este caso, como es una presentación de PowerPoint, no puedo hacer eso. Pero en la próxima ya vamos a usar otra presentación. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué va a pasar? De lados colineales, si encuentro que son entonces las mismas rectas, si yo muevo de cualquier lado o hago mi angulito más grande, más chico, más grande, más chico, entonces voy a encontrar siempre que son el mismo ángulo. No es porque yo le ponga que es más grande, mi ángulo va a ser más grande. No, va a ser la misma. Teorema. Un teorema es una proposición que sí necesita ser demostrada. Tiene 2 partes. La hipótesis es lo que ya sabemos como axioma o como postulado.
Y la tesis es lo que queremos demostrar. Por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, cualquier triángulo, no importa que sea equilátero, escaleno, isósceles, voy a encontrar que sus ángulos suman siempre 180. Ahí ya necesito entonces de los primeros principios, de lo primero que leímos para poder darle forma y empezar a demostrar esto. Gracias a Dios y gracias para ustedes, nosotros no hacemos demostración de teoremas. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es el teorema de Pitágoras que le decimos. Eso también se puede demostrar. Un corolario se deducen de los teoremas. Y por ejemplo, tengo acá dos. Dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. ¿Por qué? Porque si se intersectan esas rectas va a ser siempre en un mismo punto. En un solo punto, no en un mismo punto, en un solo punto. Todos los ángulos rectos son iguales. Así como les dije, si yo hago el gráfico y hago así chiquitito, yo hago otro gráfico y le hago grande, ese va a ser siempre igual. Hay un micrófono abierto ahí. Lema es una proposición que sirve de base a la demostración de un teorema. Y escolio es una observación que se hace sobre un teorema que ya fue demostrado. Entes geométricos, un punto no tiene dimensión, ni tampoco altura, ni tampoco profundidad. Es únicamente la posición en el plano, en el espacio. Está sugerida por la huella que deja el papel en un lápiz. O sea, en el papel un lápiz. Se designa por A, B o C. Por ejemplo, yo pongo el puntito A, entonces le llamo punto A. Le tengo que dar un punto al punto. Le tengo que dar un nombre al punto. Entonces, en este caso, llama punto A. Una recta es un conjunto de puntos que se extienden sin límites en dos sentidos. Fíjense, en este caso, se extiende a la derecha y a la izquierda. Se designa por AB o, por ejemplo, con letras minúsculas. Un punto es la intersección de dos rectas. Ese es un... Sí. Perdón por interrumpir, pero ¿puedo volver un ratito en la anterior diapositiva? ¿Qué dice ahí, abajo del lema? Escolio. Ah. Pues está tapado, pues, y apenas se... ¿Cómo está tapado? ¿Con qué te tapa? Y el team, lo de la cámara, el micrófono, todo eso iconos tapa. Ah, ya. Tenés que sacar esas cosas para que puedas ver todo. Escolio. Este yo les levanto ahora, así que van a tener ahí sí o sí con ustedes. No te preocupes. Bueno, recta, entonces es esto. Tengo... La recta es esta, se extiende de infinito a menos infinito y tomo dos puntos de ella y entonces le llamo recta AB. Fíjense, AB con su notación, encima de AB, se lee recta AB. Le tengo que llamar también con un nombre a la recta. Semirrecta o rayo. Es una porción limitada de... Hay un micrófono por ahí. Bueno. Por favor, sus micrófonos. Semirrecta o rayo. Es una porción limitada de una recta. Esta es la porción de una recta. Por ejemplo, yo voy a decir, voy a empezar en A y me voy hacia la derecha. O si no, voy a empezar en B y me voy hacia la izquierda. A eso se le dice semirrecta o rayo. Tiene un punto inicial y se extiende indefinidamente hacia un sentido. Segmento de recta, entonces una porción de la recta. Acá ya no tenemos extendiéndose hacia la derecha ni hacia la izquierda. Es la porción de la recta y a eso le decimos segmento de recta. Fíjense su notación, AB, y la notación es la rayita de encima. Fíjense en las notaciones de estos. Punto A, AB con la flechita doble, eso significa recta. Semirrecta o rayo, entonces fíjense cómo es su notación. Es una flecha de un sentido. Profe. Eso damos en física también, ¿verdad, profe?
En física ustedes le llaman vectores y los vectores son diferentes. Los vectores tienen tres características principales, que es que tiene sentido, tiene dirección y tiene módulo. Dirección, sentido y módulo. En este caso nosotros tomamos al ángulo, o sea, a lo que estamos haciendo como algo estático. En trigonometría y en física nosotros tomamos como dinámicos a todo lo que estudiamos acá. En física, ustedes seguramente están estudiando ahora vectores. Entonces en vectores tiene que tener una flechita, eso indica el sentido. ¿Cuánto mide desde el inicio hasta la flecha? Entonces ese es el módulo. Y la dirección viene a determinarse con el ángulo que forma en el horizonte. Bueno, segmento de recta, entonces es una parte de la recta. Y el plano, fíjense, este es un plano normal. Yo un triángulo también puedo ya decir que es un plano. Generalmente nos traen como un paralelogramo. Esto se llama un paralelogramo, también vamos a ver en cuadriláteros. Es un conjunto de puntos que forman un espacio en 2 dimensiones. Se designa generalmente por letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta, mu, etc. Entonces, en este caso, si tengo así, está cerrada y tiene un alfa, entonces me está diciendo que es un plano alfa. Un plano se puede determinar a través de 3 puntos no colineales, o sea, 3 puntos que no están en una misma recta, me está diciendo, en una misma posición. 2 pueden estar en la misma posición, pero uno tiene que estar fuera de ahí. Una línea recta y un punto. Yo tengo una línea recta, así, y tengo un punto acá. Entonces, al unir, se forma también un plano. 2 líneas distintas que se interceptan. Entonces, yo tengo así, y entonces ahí también puedo formar un ángulo. 2 rectas distintas y paralelas entre sí. Si son paralelas, entonces puedo unir con 2 rectas más y se forma también un plano. Y ahí terminamos. La grabación de la clase, esto que estamos viendo ahora, les voy a levantar después en la parte de foros y les voy a poner acá también el link para poder bajarlo de la presentación. El grupo ya está formado, ahí les puse otra vez el link por cualquier cosa. Y gracias de mi parte. Ahora les escucho si hay alguna consulta. Profe. Sí, decime. ¿Qué libro nosotros vamos a usar contigo? ¿O material? O... Yo les voy a levantar cada semana el material que vamos a usar. O en todo caso, les envío el material completo. Si ustedes quieren imprimir o quieren tener con ustedes, entonces pueden tenerlo sin problemas. Yo ya tengo un material preparado de acuerdo al programa. Les puedo hacer indistintamente. Les envío o les voy levantando cada semana lo que vamos a usar, como quieran. En mi opinión sería mejor que envíes, ya que vos estás en el grupo, ¿verdad, profe? Sí, estoy. Les voy a enviar, no hay problemas. Así, por ejemplo, yo les voy a decir, bueno, vamos a trabajar la página 10. Entonces ya abrimos todos ahí. Si tienen con ustedes impreso, sería muy interesante. Bueno, les dejo ahora, chicos. Ustedes tienen su prueba diagnóstica que empieza ahora a las 4. Hasta las 5:35. Van a ser mucho antes. Son solamente 10 cositas así, 10 preguntitas rápidas. Falso, verdadero y ya está. Preguntas son de carácter formativo. ¿Cómo? Esas preguntas son... Esa prueba es de carácter formativo. O sea que tiene... La prueba diagnóstica... Hay demasiado ruido ahí, por favor. La prueba formativa es para diagnóstica, como su nombre lo dice, es para saber en qué condiciones se encuentran ustedes. Eventualmente, yo puedo tener como puntos extras para alguna parcial, para la primera parcial, por ejemplo. Entonces, puedo guardar lo que hicieron. Quienes todos hicieron, por ejemplo, yo les digo, bueno, a todos les pongo 2 puntos, le digo así, directamente. Puede servir como... O sea que el examen suma un poco de puntos. Por eso, eventualmente. O por ejemplo, vamos a suponer, te faltó 1 punto para tener 91. Entonces, te salva eso, por decirte. Yeah.
Ya, ya. Hagan, por favor. Por hacer ya tienen cualquier puntito por ahí que puedo asignarles. Hagan, eso es lo que les voy a pedir encarecidamente. Profe, a mí me aparece a partir de las 4:30 que se habilita la prueba. Ah, bueno, y las 4:30 entonces. Bueno, Acá. ya les voy a habilitar ahora a las 4. ¿Está bien? No, igual a las 4:30 está bien. Ah, bueno, Dale, perfecto. profe. Entonces, de Ahora. 4:30, sí, de 4:30 a 5:45 creo que es. Sí. Y a las 6 pueden revisar sus puntos para que sepan cuánto hicieron. Acá ¿Dónde alguien se hace... revisa eso, bro? Y ahí mismo ustedes van a entrar ahí en la prueba diagnóstica y le va a dar el puntaje. O si no, ¿Selección múltiple es, o hay que enviar también no. el desarrollo? Es falso o verdadero directo. El sistema ya les va a dar el puntaje. No hace falta enviar nada. Bueno, profe. Ok. Punto. ¿Y qué más le iba a decir? Me olvidé. Bueno, por favor. ¿Alguien quería preguntar algo? Escuché por ahí. O ya no hay consultas. Profe, Mm. con respecto a las definiciones que había dado, el segmento de recta es igual a, o sea, ¿qué diferencia tiene con el segmento de recta o rayo? ¿Sería infinito, está en infinitos puntos o cómo es? Decime un poco otra vez porque no escuché tu primera parte. Sí, del segmento de recta, ¿qué diferencia tenía con el segmento de recta o rayo? Ah, ya. El segmento de recta es una parte de la recta y ya no tiene las flechitas doble sentido de que se va hacia infinito, infinito. Yo tomo y ese ya es. Ese es mi segmento de recta. Rayo es cuando tiene un punto de inicio y se extiende hacia un lado. Ese es rayo. Y recta es cuando tenemos la recta así y tiene sus dos sentidos, por decirlo. Y yo tomo una partecita para llamarle recta A y B. Esa es la diferencia. Ok. Gracias, profe. Dale. Bueno, ahora quiere que les habilite, dice. Entonces ya les pongo ahora a las 4. Bueno, chaucito, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Chaucito, chau. Igualmente, profe. Cuídense mucho. Chaucito. Chao, profe. Chao. Acordate del tema del horario, porfa. Sí, le voy a avisar ahora mismo. Ahora hablo con la profe. Chau.